Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a trabajar un poco más con la estructura de agregados de After Effects. Ya en videos anteriores hemos visto cómo los agregados pueden tener, digamos, ciertas propiedades dentro del ámbito gráfico. En este caso vamos a ser un poquito más específicos y vamos a generar algunos efectos. En este caso me voy a centrar en dos agregados bastante particulares. El agregado de eh, trazados, de agregar trazados y el agregado de repetidor. Voy a empezar por algo sencillo, voy a crear una nueva composición, vamos a dar clic, en este caso le voy a dar una anchura de 1080, altura 720, velocidad de fotogramas 25, una duración de 5 segundos y un color de fondo negro. Cabe recordar que cuando aceptemos también podemos reestructurar todo este panorama simplemente dándole clic derecho a composición, ajustes de composición y podemos reajustar toda nuestra estructura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar por algo sencillo. Con la herramienta de texto, voy a crear en este caso un texto básico. Ahí está. Vamos a crear un texto simple. Como podemos observar, ya tengo el texto creado con unas propiedades que previamente ya estaban ubicadas, pero si yo considero que quiero cambiar estas estructuras, pues simplemente me voy acá a la ventana rápida donde dice carácter, también la podemos buscar en ventana, carácter, aquí está. Ahora, podemos cambiar el color del texto, podemos observar acá que puedo cambiar la estructura cromática del mismo, también puedo cambiar el tamaño de la tipografía, obviamente con esta seleccionada, acá, y también podemos cambiar las características tipográficas si así lo deseamos, o las familias tipográficas o el tipo de letra. También podemos quitar o agregar un trazado. Para este efecto yo necesito el trazado, entonces le voy a dar un trazado básico de 8. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El texto como tal no me genera un agregado particular, me genera un contexto de animación, pero no me genera un agregado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a convertir este texto a un elemento gráfico. Y esto se hace dándole clic derecho sobre la capa de texto, donde dice crear, y le vamos a dar donde dice crear a partir formas a partir de texto. Le vamos a dar donde dice crear formas a partir de texto, damos un clic y él automáticamente ya nos convierte ese texto en una estructura gráfica. Si queremos, podemos también eliminar el texto ya creado. No lo necesitamos, simplemente lo vamos a suprimir. Ahora, si desplegamos, podemos ver las opciones de agregado. En este caso voy a empezar por algo sencillo, voy a empezar por el agregado de recortar trazados. Vamos a darle un clic, podemos observar que ya se nos ubica en la parte de acá abajo, vamos a desplegarlo y podemos observar que están tres ítems básicos: el inicio, el fin, el desplazamiento. Ahora, si nosotros activamos, podemos observar que miren que la línea cuando yo la muevo aparece o desaparece. Podemos jugar con cualquiera de los dos entornos, con inicio o con fin, si queremos activarlos los dos. En este caso voy a empezar solamente utilizándolo desde el inicio. Entonces miren lo que voy a hacer. Desde el primer fotograma, activo inicio, podemos observar que está en 0%, muevo mi guía de tiempo y muevo el inicio a 100. Como podemos observar, ¿qué fue lo que pasó? El texto aparece y desaparece. Si lo queremos hacer, pues obviamente de una manera contraria, podemos utilizar también el fin. No hay ningún problema, cualquiera de los dos que utilicemos está bien. Voy a empezar entonces que mi figura empiece con un inicio de 100%. En pocas palabras, que empiece, o sea, sin la línea. Muevo la guía de tiempo y ese inicio lo voy a llevar a 0%. Como podemos observar, ya nuestro texto va a ir apareciendo dentro de nuestra estructura animada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos también darle un poquito más de belleza visual a esta estructura de texto con el agregado. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a duplicar con control D el texto que acabamos de hacer, lo corremos un poquito y le podemos generar un color diferente. En este caso lo voy a seleccionar este violeta. Vamos a ver entonces que el texto empieza a generarse con dos estructuras cromáticas. Miren acá, se va generando con dos estructuras cromáticas. Recuerden siempre que el color superior pues siempre va a estar marcado. Podemos ampliar o disminuir o correr un poquito más esa guía de tiempo para que se vea mejor. Nuevamente voy a volver a darle control D. Mire que lo dupliqué 3 veces. Vuelvo a mover la guía de tiempo en este movimiento que quede como un escalón. Y le voy a dar un color, en este caso amarillo. Como podemos observar, miren cómo nos va quedando el texto. Nos va quedando algo como esto.
También podemos ubicar este efecto en otras formas geométricas. Digamos que quiero, en este caso, un rectángulo redondeado. Voy a dar simplemente seleccionar con clic fuera, deselecciono todos los elementos que tengo, genero mi rectángulo. Mire que aquí estoy generando mi rectángulo. Lo voy a generar sobre las demás capas para que se vea. Lo podemos ampliar un poquitico. Vamos a correr para que no nos trague todo el texto. Ahí está generado nuestro rectángulo. Y también podemos agregarle el factor de recortar trazados. Bien, entonces le damos acá donde dice recortar trazados, damos un clic, nos activa ya obviamente el recorte de trazado. Y en este caso pues podemos también darle esa misma animación, que empiece en 100% en inicio, o sea que empiece desde cero, muevo mi guía de tiempo al nivel que yo quiera y nuevamente muevo ya mi trazado. Ahí está. Mire entonces que podemos generar esto en cualquier estructura y nuevamente podemos hacer lo mismo, simplemente duplicarlo, cambiarlo un poco y podemos también incluso disminuir el tamaño de ese trazado cambiándole también de un color para que se vaya viendo de una manera más interesante. Entonces miren el efecto que va a ir dando nuestro trazado. Miren que es una herramienta bastante útil, bastante simple y que gráficamente dentro de un Motion Graphics es muy utilizada y queda bastante bonita. Pero como les había dicho, vamos a utilizar otro tipo de agregado. Voy a hacer a continuación, voy a borrar estas capas, todas estas capas las selecciono, le doy suprimir y voy a empezar por el efecto, un efecto de burst, como de explosión, muy interesante que se utiliza dentro de After Effects. Voy a empezar por algo sencillo, voy a ir creando una elipse, como podemos observar, la voy a crear en forma de óvalo, miren que es un óvalo delgado, y le voy a quitar en este caso el trazo y le voy a dar un relleno. Voy a empezar con un color un poquito más amplio. Vamos a observar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Importante, vamos a seleccionar nuestra herramienta de panorámica trasera, vamos a acercar este punto medio donde queramos la animación, por así decirlo. Miren que aquí lo dejé lo más debajo posible de mi forma. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a aplicar la herramienta de agregado y le voy a dar repetidor. Como podemos observar, ya nos pone tres formas de la misma, él repite la forma. Y vemos que en la parte de las capas ya el repetidor se encuentra activo. Vamos a desplegarlo y vemos que el número de copias está en 3, se las vamos a poner a 10. Este número lo vamos a dividir después con 360 grados de rotación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestros 10 duplicados, ahora vamos a empezar a rotarlos. Vamos a ir a donde dice transformar repetidor, desplegamos, vemos que está el punto de anclaje, la posición que también puede ser variable, en este caso a esa posición le voy a dar un 0. Escala la voy a dejar en 100, porque en la escala también podemos mover la escala de cada una de las figuras, pero en este caso la voy a dejar en 100. Y la rotación, que es importante. Recuerden que les había dicho que lo que íbamos a hacer era duplicar, íbamos a dividir ese número. Aquí nuevamente, disculpen, le voy a dar una opción de 100% en la escala. Ahí está, para que no se nos pierda. La rotación, miren que cuando yo activo rotación ya la figura rota sobre un eje, pero ¿cuál sería el eje perfecto? Entonces la división es bastante simple, se divide 360 por el número de copias que nosotros tenemos, en este caso 10 copias, 360 grados dividido por 10 nos da el número 36, entonces recuerden siempre hacer esa división. Al dar este número podemos observar que ya todo queda centrado y listo para ser animado. Ahora, vamos a empezar la animación. Vamos a desplegar la parte de contenido. Vamos a ver que está también la parte de elipse, la desplegamos y vamos a desplegar el que dice trazado elíptico. Al desplegar podemos observar dos propiedades básicas. El tamaño del elemento, miren que cuando lo muevo todos los demás se mueven. Y obviamente la posición. Entonces miren que yo puedo modificar esa estructura en cuanto a tamaño y en cuanto a posición. Yo puedo utilizar ese tipo de estructura que quiero mover y puedo moverla de diferentes puntos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar con una animación de tamaño. Voy a empezar con el tamaño, voy a empezar un tamaño muy pequeño, muy pequeño. Voy a empezar con un tamaño de 0% para ambos lados, o sea, casi desaparecido. Muevo la guía de tiempo y lo voy a mover nuevamente a 100%. Recuerden que lo pueden mover por los dos lados. Ahí está. Nos va a dar algo como esto. ¿Sí? Si ustedes consideran, pueden ampliar o disminuir cada una de las formaciones que quieran. Lo voy a dejar aquí en este caso. Entonces podemos observar que tenemos una animación. Miren que aquí se me reformó.
Simplemente si tenemos ese error le damos control Z, nuevamente acá, nuevamente es bastante simple. Entonces tamaño, pues lo que vamos a hacer es activar el fotograma de tamaño. Miren que vamos a empezar con un tamaño pequeño de la figura, ¿cierto? Vamos a empezar con un tamaño de 0 de la figura, ¿está? Podemos también modificar su anchura y altura del elemento, en este caso le voy a dar una anchura de 31 y muevo la guía de tiempo. Cuando llegue por acá, que el elemento me crezca más o menos así, y que cuando me llegue por acá el elemento vuelva a un estado pequeñito. Esa es nuestra primera estructura animativa. La segunda, la posición. Miren lo que voy a hacer con la posición. Empiezo con la posición, en este caso, en 0. Pueden también, obviamente, ampliarla o disminuirla. Miren, voy a empezar en 0 en un lado y le voy a dar aquí una cercanía casi a 139. Miren acá. Muevo la guía de tiempo y expando esa figura para que salga como explotada. Ahí está. Entonces podemos observar que ya tenemos una animación inicial de burst. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto yo lo recomiendo, ustedes también pueden modificarlo. Las transformaciones, me voy a transformar y le voy a dar opacidad. Como podemos observar en la opacidad, simplemente lo que vamos a hacer es generar unos fotogramas. Por ejemplo, cuando llegue acá, en este punto, nuestra figura empiece a desaparecer. Y le vamos a dar 0%. Miremos entonces que ya tenemos un burst bastante simple. Pero está un poquito lento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar la tecla U para mirar los fotogramas. Puedo ir seleccionando los fotogramas que yo quiera y empezar a comprimirlos o acercarlos para que estos me queden en una animación un poquito más rápida, un poquito más fácil de ver. Miren acá, los vamos a acercar. Listo, ahí tenemos entonces un pequeño burst, una pequeña explosión sobre la figura. Miren, ahí está. Recuerden, cuando ya tengan su animación creada, la pueden tener obviamente dentro de esta estructura básica. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Simplemente vamos a duplicar la figura, si así lo queremos, ponerla en otro punto, miren acá, moverla en la guía de tiempo, si así lo desean, y cambiarle de estructura cromática, cambiarle una estructura cromática como tal, y podemos observar que tenemos dos explosiones bastante simples. ¿Qué es lo interesante de este tipo de efecto? Que lo podemos utilizar con múltiples formas. Miren lo que voy a hacer en este caso, voy a borrar las capas que tenía y voy a utilizar también otra herramienta, la herramienta poligonal. Miren acá, voy a generar en este caso un polígono de, en este caso, 6 lados. Si ustedes quieren aumentar o disminuir el número de lados, simplemente con las flechas hacia arriba o hacia abajo, disminuyen el número de lados de la figura. En este caso lo voy a dejar a 5 puntas. Voy a ubicar este punto medio aquí en el centro y lo que voy a hacer es darle una formación netamente de línea. Le voy a ampliar la línea y le voy a quitar ese relleno. Simplemente le damos clic donde dice relleno, le damos clic acá, en ninguno, aceptamos y ya tenemos una formación, una línea. Podemos dar un poquito menos de grosor. Nuevamente recuerden ubicar ese punto medio, lo vamos a ubicar por acá en este caso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente agregar repetidor, desplegamos repetidor, le vamos a dar un número de copias, en este caso le voy a dar 10 copias nuevamente, despliego transformar, posición 0%, importante que las dos estén en 0%, rotación le vamos a dar 36, ¿por qué 36? Recordemos, 360 dividido 10 copias, nos da 36, ahí está, entonces ya tenemos nuestra figura, lo que falta de ella es animarla, entonces recordemos, desplegamos contenido, poliestrella, porque estamos trabajando con una poliestrella, y donde dice trazado poliestrella. Miren acá, que tengan estos iconitos, vamos a desplegarla, y aquí hay más opciones. Entonces tenemos número de puntas, posición, rotación, radio exterior y radio interior. Voy a empezar pues por los básicos, que es la posición. Voy a darle clic a posición, la llevo acá, muevo y simplemente la expando hacia afuera, ¿cierto? Aquí podemos incluso coger esa posición y cercarla más, hacerla más cercana, más compacta, como así. Podemos hacerlo. Miren, entonces que si no jugar con eso. También podemos utilizar herramientas como la rotación de los elementos. Miren que todos se rotan al unísono. Los radios de los elementos. Vamos a hacer más pequeño incluso. Voy a empezar con un radio muy pequeño en este punto de acá. Miren que aquí puedo hacer esa animación de radio. Muevo la guía de tiempo. Subo el tamaño del radio, lo voy a ampliar y que cuando llegue a este punto de separación, el radio pues obviamente vuelva a ser pequeñito, casi al punto de desaparecerme
esas figuritas, miren acá. Entonces tenemos entonces una animación de un burst hecho con formas geométricas. Ahora, si nosotros consideramos ponerle más agregados, lo podemos hacer. Por ejemplo, digamos que yo quiero que la figura no me quede tan recta y quiero agregar una torsión. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le doy clic en agregar, voy a buscar el que dice obviamente torsión, le voy a dar un clic, vamos a desplegar torsión y miremos que él ya tiene la capacidad de coger estas figuras y torcerlas, darles una torcedura a esas figuras. ¿Listo? Y así podemos también generar animaciones bastante interesantes. En este caso voy a empezar con las torsiones de 0 por 0 para que empiece la figura y le voy a decir que cuando llegue a este punto, que ese ángulo sea un poquito más torcido, que cuando llegue a este punto, el ángulo vuelva, digamos, a un estado normal. Y así podemos observar y jugar con diferentes estructuras animativas dentro del After Effects. Recuerden entonces que estas figuras nos van a ayudar mucho para hacer que nuestro motion graphics quede mucho más interesantes y los aspectos de agregados, la idea es que los vayamos trabajando, pero con estas estructuras ya tenemos una posibilidad de hacer que nuestras animaciones queden más interesantes. Bueno compañeros, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, hasta pronto.